Hemos invitado también a los representantes del SINANSOP, quienes se encuentran acá presentes, el doctor Santiago Vinces Rentería, secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú, quien se encuentra acompañada de la doctora René Urteaga Merino, primera subsecretaria, y del doctor Marino Peche Hernández, secretario de Asuntos Internos, a efecto de que expongan lo siguiente: acciones del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú, SINANSOP, del Perú, ante los hallazgos que incumplen el marco normativo vigente encontrados por el coordinador del grupo de trabajo en los informes de diagnóstico presentados y que evidencian un desempeño por fuera de los estándares de calidad, seguridad, oportunidad, dignidad establecidos en las normas técnicas vigentes. Como segundo punto, diagnóstico situacional de los resultados de gestión de los establecimientos de salud a nivel nacional. Como tercer punto, el informe de actividades y plan de trabajo, incluyendo su plan estratégico y su plan operativo para el presente año 2025. Vamos a dejar en la palabra al doctor Santiago Vinces, secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social. Tiene usted la palabra, doctor. Gracias, congresista Ceballos, por la invitación que nos ha hecho sobre este tema. Realmente nos hubiera gustado participar en algunas preguntas que han hecho a los representantes del FONAFE, porque tenemos participación directa en lo que usted está señalando en este momento. De manera simbólica podríamos decir que FONAFE ve a Salud desde arriba, no participa en lo que sucede internamente dentro de la institución, y nosotros vemos a Salud desde adentro. Por lo tanto, podríamos haber intervenido en algunas preguntas fundamentales sobre algunas respuestas que ha dado FONAFE. Partimos de dos elementos, Doctor, o tres elementos legales. Por favor, usted puede hacernos llegar las preguntas. Sí. Vía escrito, nosotros se las vamos a hacer llegar a FONAFE y el resultado de eso se lo vamos a notificar para que tenga conocimiento. Bien, congresista. Muchas gracias. Muchas gracias. Partimos justamente de estos tres elementos legales. La ley 27056, la creación de Salud. La ley por la cual pasan en el año 2010 para la aprobación del presupuesto del año 2011, pasan a Salud, a FONAFE. Y la Constitución General de la República, que en su artículo 12 habla de la intangibilidad de los recursos de salud. Con relación a la ley 27056, que está vigente, se señala claramente que salud tiene autonomía económica, autonomía administrativa, autonomía funcional, contable, manejo de personal y de gestión. Sin embargo, cuando en la ley de presupuesto del año 2011 el gobierno decide incluir a Salud dentro de FONAFE, prácticamente estamos frente a dos leyes contrapuestas que el Congreso tendría que efectivamente definir, porque a pesar de tener esta ley 27056 de autonomía de salud vigente, por la ley por la cual nosotros estamos dentro de FONAFE no tenemos absolutamente ninguna autonomía. Posteriormente, y ahí viene la primera pregunta que le vamos a hacer a los representantes de FONAFE, no es tan cierto que FONAFE no tiene que ver con el manejo de los recursos humanos. Y eso lo vamos a señalar inmediatamente. ¿Por qué? Porque FONAFE aprueba todos los años el presupuesto de salud. Y de tal manera que el presupuesto de salud del año 2025 ha sido aprobado por el directorio de FONAFE. Y ahí incluye un capítulo importante que es el tema de manejo presupuestal de los recursos humanos. Cuando Salud ingresa a FONAFE, es como que le hubieran puesto un corsé. Por este corsé, Salud se rige por todas las normas de gestión de manejo corporativo de las empresas de FONAFE. Y la misma representante de FONAFE lo ha dicho, que Salud es una situación sui generis y que le resulta difícil manejar Salud dentro de las normas de manejo corporativo de las empresas del Estado. Entonces, la primera gran pregunta que tendríamos que hacerle a FONAFE es si es que ellos están de acuerdo o no con que Salud esté dentro de FONAFE. Porque realmente, para el cumplimiento de la ley 27056, Salud tendría que estar fuera de FONAFE. La segunda pregunta es, y el enfoque que nosotros le damos de una manera global, es el enfoque de la corrupción. En el manejo presupuestal
hay dos elementos importantes. Uno que es el elemento de los ingresos y el otro que es el elemento de los egresos. Entonces, si queremos hacer un enfoque de corrupción, las preguntas que tendríamos que responder FONAFE es si hace la evaluación o el análisis del gasto. ¿Cuánto se gasta? ¿Cómo se gasta? ¿Y en qué se gasta? Esto nos lleva a nosotros a tener una conclusión importante para la pregunta que usted hizo. Si ESalud está quebrada o no. La respuesta es que ESalud no está quebrada. Es más, de manera anecdótica le podemos decir a usted que entre abril y mayo del año 2024, conversando con la presidenta ejecutiva, precisamente por el incumplimiento de un convenio colectivo al cual FONAFE se negaba a cumplir, la presidenta ejecutiva nos dio la respuesta en mayo del año 2024 que el problema de salud no era económico, que el problema de salud eran las trabas que ponía FONAFE para el cumplimiento de los convenios colectivos. Dichos textuales. Con esto, ¿a dónde es que quiero señalar? Que el problema de salud no es financiero. El salud lo que tiene, y sí tiene un colapso real, que no es colapso financiero, sino que es un colapso operativo, un colapso funcional. ¿Y por qué es ese colapso operativo? Ustedes mismos lo han dicho, por sus autoridades. Las autoridades de salud de ahora son las mismas autoridades de salud de los últimos 6 u 8 años, que se reciclan en todos los gobiernos. Las dos personas que usted ha invitado hoy día son funcionarios desde el gobierno del año 2006 al 2011. Y vienen reciclándose todos los años. Entonces, ¿dónde está el problema de salud? Precisamente ahí. En autoridades recicladas que han aprendido cómo manejar los recursos con un enfoque, entre comillas, con enfoque de corrupción. Y nosotros hemos acuñado una frase importante que sugiero que el Congreso lo asuma. En ESalud existe un gobierno que se llama de desorganización organizada. Vale decir que exprofeso se crea una desorganización en ESalud para generar ganancias a río revuelto. ¿Y quiénes son los que ganan? Precisamente estos funcionarios reciclados. Dentro de esta desorganización organizada, y si el problema no es un problema de recursos, la gran pregunta es, ¿y por qué se atienden mal a los asegurados? Hay un colapso en la infraestructura. Hay un colapso en la falta de equipamientos. Y hay un colapso en la falta de recursos humanos. La representante de FONAFE señala que hay 12.5 médicos por cada 10.000 asegurados, o 10.000 habitantes que están asegurados. Este es un proyecto que se trabaja dentro del Congreso, y en el Perú el promedio de médicos por habitantes son 16.5 médicos por 10.000 habitantes. En ESalud estamos por debajo de ello. En Uruguay, 45 médicos por 10.000 habitantes. En ESalud estamos en la cuarta parte de eso. Entonces, estos déficits de infraestructura, de equipamiento y de recursos humanos tienen un enfoque claro de corrupción. Hay un problema sistemático que es lo que tiene que atacarse. Contrariamente a invertir en construcción de hospitales y nuevos establecimientos de salud, se alquilan locales. ¿Dónde se va el dinero? En el alquiler de locales. Le doy ejemplos concretos que hay a nivel nacional en todo el país. El día de ayer he estado en Chiclayo. Existe el Policlínico Chiclayo Oeste, que lo invito a usted a que visite. Ese Policlínico Chiclayo Oeste era una fábrica textil. ¿Y cuánto tiempo tiene alquilado? 24 años.
¿Cuánto pagan por ese alquiler? 35.000 soles mensuales. Imagínese usted 35.000 soles mensuales en 24 años, en promedio. Como ello, existen más de 100 establecimientos de salud con esa modalidad de alquileres. La institución gasta, pero a su vez pierde, porque se descapitaliza. De la misma manera sucede con los equipos. Salud alquila equipos contrariamente a comprarlos. Por ejemplo, alquila a 39.000 soles un endoscopio, 39.000 soles mensuales. Ese alquiler en un año significaría la adquisición de 3 endoscopios nuevos para la institución, incluyendo su mantenimiento. Entonces, el problema es el modelo de gestión institucional, que hace descapitalizar en salud y obviamente estos alquileres de locales y equipos son a precios onerosos. Entonces, ¿quién está ganando? Probablemente un mal funcionario y probablemente un tercero. Y como parte de la novedad, aprovechando una ley que dio el Congreso que prohibía los contratos por locación de servicio, pero el Congreso cometió un error porque dejó un pequeño orificio. Y esa ley del Congreso dijo, a excepción de necesidades urgentes, y podían darse contratos por locación de servicio hasta por 6 meses. Discúlpenme, señor congresista, un error, porque eso ha servido para que dentro de salud se genere un forado. Más de 12.000 contratos por locadores de servicio, trabajadores sin ningún derecho laboral, pero no solamente eso, sino que se genera otra vertiente de corrupción porque habrían muchos contratos por locación de servicio fantasmas. Entonces, ¿quién gana en ello? Estos funcionarios que se están reciclando. Entonces, la corrupción tiene varias formas de presentación. Igual sucede con las tercerizaciones. En la historia de salud, desgraciadamente, no es de estos años, sino de todos los años, teniendo los recursos en salud para ser el primero en traer la tecnología en el país, siempre el salud lo hacía a placer. Los primeros tomógrafos que vinieron al Perú no los adquirió el salud, los adquirieron terceros. Se enriquecieron a costa de salud y después de muchos años el salud recién compró tomógrafos. Igual sucede actualmente con los resonadores magnéticos. El salud solamente tiene 3 resonadores magnéticos a nivel nacional. Y pregunte usted cuánto gasta el salud en resonancia magnética. Eso quiere decir que el salud podría adquirir anualmente 6 resonadores magnéticos con todo lo que invierte, con todo lo que paga por terceros. Entonces, esas son formas de corrupción encubierta que pudieran atacarse. Si se atacara la corrupción en esos términos, el salud en este momento no necesitaría ni siquiera estar pensando en hacer préstamos. Otra cuarta forma, hay 2.500 funcionarios en el salud en este momento. Y eso lo saben los señores de FONAFE. El salud se manejaría con la tercera parte de funcionarios. No requeriría tantos funcionarios. Otra forma de corrupción, las asociaciones público-privadas. Y aquí, señor congresista, le invito a que tengan mucha cautela con lo que está sucediendo en salud, porque esto sí va a llevar al colapso financiero. Se comenzó con la contratación de las APPs Kelling y Barton. Mire usted, si nosotros hiciéramos el promedio de lo que salud paga por asegurado en sus propios establecimientos, es entre 600 y 800 soles. El promedio de lo que salud
paga por asegurado a Kelly y Barton es superior a los 1.400 soles. Entonces hay una asimetría, hay una desigualdad, hay una injusticia dentro del mismo e-salud. Entonces, obviamente, dicen que en Kelly y Barton se atiende mejor que en otros establecimientos del Seguro Social. Pregunte usted si Kelly y Barton llegan al nivel de complejidad que tiene Almenara, Regualiate o Sabogal. Kelly y Barton simplemente tienen la carnecita. Kelly y Barton no quiere atender un alto porcentaje de pacientes adultos mayores. No quiere atender un porcentaje de pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque obviamente eso le generaría un mayor gasto. Entonces, esta asimetría está llevando a que hay en este momento otras APPs que se están haciendo. La APP de la Torre Treca, la APP de Piura, la APP de Chimbote. Son contratos a 20, 30 años y esto se va a llevar a la descapitalización institucional. Ha habido un cuadro que ha presentado la representante de FONAFE. No hemos advertido bien, pero ya lo dijo. Los pagos que se van a hacer después del año 2026 por esas APPs de Piura y Chimbote van a ser pagos bastante elevados en relación a los costos institucionales. ¿Por qué digo que esto es un tema deliberado y sistemático? Mire usted, el Hospital Grau adquirió un terreno en Aljovín para construir. Ese terreno ya tiene más de 6 años, hasta ahora no construyen. En el local de San Isidro Labrador, el Hospital de San Isidro Labrador, hay un terreno de 7 hectáreas de salud y no construye. Y lo único que se han hecho son construcciones de hospitales temporales, que ha sido la más grande corrupción de construcción desde la época del presidente Vizcarra hasta ahora. De tal manera, señor presidente, que hay formas de entender por qué estas gestiones que están enquistadas dentro del Seguro Social y sobre todo están en los mandos intermedios y en muchas gerencias centrales, porque son parte de un engranaje que nosotros le llamamos un engranaje de corrupción. Entonces los señores de FONAFE tendrían que habernos respondido cuál es el modelo de gestión y cuál es el modelo de atención que tiene la institución. Y realmente no lo tiene. Dentro de este tema hay algunas cosas que sí es importante señalarlas porque son tareas del Congreso. Si el Congreso pudiera ayudar a e-salud. En este momento está pendiente una segunda votación del proyecto de ley que excluye a e-salud del decreto legislativo 1666. Es un proyecto de ley que le devuelve parcialmente la autonomía a e-salud. Pero ha sucedido un hecho interesante en la semana pasada. ¿Por qué? Porque la Comisión de Control Político, que es parte de la Comisión de Constitución, ha dictaminado por unanimidad que el decreto legislativo 1666 es inconstitucional. Obviamente están presentando un dictamen ante la Comisión de Constitución haciendo alguna modificación al decreto legislativo, pero el contenido de ese dictamen es casi coincidente con el dictamen que ha aprobado el Congreso el 13 de diciembre en primera votación. Entonces, la invocación que venimos a hacerle a ustedes es que trabajen de manera conjunta a efecto de que si la Comisión de Constitución tiene un dictamen en ciernes y hay otro dictamen aprobado ya en primera votación en el Congreso, simplemente acelerar a efecto de que e-salud salga del Ministerio de Economía y Finanzas, y al salir del Ministerio de Economía y Finanzas sale evidentemente de servir. e-salud no se rige por ningún presupuesto público del Estado. e-salud tiene sus propios recursos. Entonces no tendría por qué depender ni del Ministerio de Economía y Finanzas y tampoco tendría por qué depender de servir.
Un dato importante que sería bueno que ustedes tengan. En el mes de marzo, FONAFE envía a eSalud una carta porque en el mes de diciembre del año 2024, la presidenta ejecutiva anterior, conjuntamente con sus funcionarios, dispuso de más de 1.000 millones de soles de fondos de otras ejecuciones presupuestales de años anteriores. ¿Y por qué dispuso de esos más de 1.000 millones de soles? Para cerrar una brecha o un hueco que se había formado en el presupuesto del año 2024. Parte de ello es justificado porque no ingresaron los montos debidos para financiar el presupuesto. Vale decir, si eran 16.000 millones de soles, ingresaron 600 millones de soles menos. Entonces, como hubo un déficit para financiar, parte de ello fue tomado de los 1.000 millones de soles, pero habían 400 millones más. ¿A dónde fueron esos 400 millones? A financiar sobre todo gastos de locadores de servicio, por montos superiores a 200 millones de soles. Hay más de 500 locadores de servicio en el nivel central de salud. Es tampoco lo que ha dicho la representante de FONAFE. No es tan cierto que todos los locadores sean para las redes asistenciales. Más de 500 locadores de servicio tiene el nivel central de salud. Más de 50 funcionarios del nivel central de salud conocen, discúlpeme usted, señor congresista, muy poco o nada de salud. Muchos son venidos del Ministerio de Salud o de otros lugares. Y realmente la realidad del seguro social es completamente diferente. No quisiera abundar más sobre estos temas, pero sí hay algunas cosas que creo que deberían ser interpretadas en proporción. Mire, cosas que ha dicho la representante de FONAFE. En el año 2029 hubieron 23 millones de consultas. En el año 2024 han habido 24 millones de consultas, o sea, ha aumentado 0.4%. Pero ha habido un incremento de personal en estos 4 años del 15%. Entonces, si queremos hablar de proporcionalidad, no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que las autoridades están manejando indebidamente los recursos humanos dentro de la institución. Yo creo que para lo que ustedes nos han señalado son algunos aspectos puntuales que queríamos señalar, pero el énfasis más importante es la corrupción. Gracias, congresista. Tenemos la segunda pregunta. ¿A través de qué mecanismo realiza la vigilancia a la gestión de salud? ¿Y cuántos informes ha emitido SINANSOP en relación a las condiciones de los establecimientos médicos de salud a nivel nacional? Ya. Nosotros hacemos la vigilancia a través de los cuerpos médicos, que son las bases sindicales del Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social. Recibimos los informes sobre las condiciones de trabajo en los diferentes establecimientos de salud y, a su vez, evacuamos informes a las autoridades. En lo que va de este año 2025, aproximadamente hay unos 15 a 20 documentos que hemos dirigido a las autoridades referidos a condiciones de trabajo y al tema de funcionarios que no tienen las competencias debidas. Quisiera referirme a un caso puntual para que vea usted hasta dónde llegan los niveles de corrupción. Hubo un gerente en Arequipa que en su momento fue director del Hospital Yanaguara. Cuando era director, creó una modalidad inexistente de alquiler-donación. Y bajo esta modalidad de alquiler-donación, hizo que la institución pagara más de 3 millones de soles a este proveedor. ¿Cuánto era el costo de ese tomógrafo? 1.900.000 soles. Entonces hubo una diferencia que evidentemente perjudicó a la institución. Sin embargo, a pesar de este acto irregular y que la Contraloría General de la República
identificó que ahí había un problema penal, un delito, a este funcionario lo premiaron de director de hospital a gerente. Y siendo gerente, puso las trabas correspondientes para que el proceso judicial cayera. O sea, ¿cómo es posible que la institución haga un proceso judicial por un delito que había cometido al mismo gerente? Finalmente termina de ser gerente y ahora lo premian siendo gerente central de salud. Entonces, hechos como esos son muy frecuentes que pasan dentro de la institución. Mire, hubo un momento en que se denunció la compra de medicamentos para tratamiento de pacientes con hemofilia, porque se hicieron a costos onerosos. Finalmente, después de las denuncias, cayó el proceso. Pero eran 20 millones de soles que se iba a pagar a un tercero. Posteriormente, ha habido otra denuncia reciente, la que usted ha mencionado, sobre el suero fisiológico. Y los funcionarios siguen dentro de la gestión. Entonces, acá no se trata de un conflicto de intereses. Acá lo que deben investigar ustedes es si hay todo un sistema articulado y orquestado para delinquir dentro de la institución. Pero definitivamente está claro que muchos funcionarios están reciclados y siguen entrando funcionarios con esas características. Tercera pregunta, por favor. ¿Cuál es la posición de SINASOP respecto de la adscripción de salud al FONAFE y por qué? Bueno, nosotros ya hemos señalado en nuestra presentación, estamos en contra de que salud pertenezca a FONAFE. Y esa salud debería regirse por su propia ley 27056, que le determina la autonomía correspondiente, económica, financiera, administrativa, contable, de manejo de recursos humanos y de gestión. Y obviamente el por qué es porque salud, los recursos de salud no provienen del Tesoro Público. Los recursos de salud vienen de los aportes que dan los empleadores, pero en nombre de los asegurados. En esencia, son aportes de los asegurados los que financian el presupuesto del Seguro Social. Lo que sí tendría que haber dentro de la institución son mecanismos de control y eficiencia para que el gasto sea debidamente cautelado. Sin embargo, nosotros creemos de que tienen que haber leyes expresas de sanción a los funcionarios que cometen dolo con los recursos de los asegurados. Una pregunta. ¿Quién es el funcionario que mencionó usted anteriormente que fue gerente de Yanaguara y después fue, director, gerente y ahora es gerente central, por favor? Sería bueno que investiguen el caso. Me estoy refiriendo al funcionario Gilbert Ceballos. Como última pregunta, ¿qué propuesta de política de salud ha hecho llegar SINASOP a Salud o al Ministerio de Trabajo ante la precaria situación en la que se encuentran los establecimientos de salud a nivel nacional, dado que Salud cuenta con un presupuesto casi de 17.000 millones en el año 2025, fuera de los 18.000 millones del gasto de bolsillo que incurren los asegurados en contra de su peculio, porque el sector de salud no está cumpliendo la finalidad pública? Mire, congresista, nos vamos a remitir hasta el año 2012. Le digo esto porque en el año 2012 nosotros dirigimos una huelga médica que duró 33 días. Y uno de los puntos de la huelga no eran reivindicaciones económicas, eran mejores condiciones de trabajo. Y fue en acuerdo, convenio colectivo, con la presidencia del Consejo de Ministros, declarar en reestructuración al Seguro Social. Podríamos decir que para nosotros como sindicato fue uno de los acuerdos más importantes y trascendentes dentro de la historia del movimiento sindical. Lograr la reestructuración del Seguro Social. Era el gobierno del señor Ollanta
Salió el decreto supremo que declaró en reestructuración el Seguro Social, pero a partir de ahí nosotros fuimos excluidos del equipo que iba a formar parte de esta reestructuración. Posterior a ello, obviamente nosotros hemos venido presentando documentos donde hacemos propuestas referidas a lo que es el modelo de gestión y el modelo de atención que debe seguir en el Seguro Social para dar una mejor calidad de atención a los asegurados. Podríamos hacerle llegar a usted parte de esos documentos que a lo largo de todo este tiempo nosotros hemos hecho públicos. Adicional a la pregunta, doctor, nosotros le hemos enviado 17 informes para que ustedes lo puedan leer. Y esos 17 informes, discúlpeme, son lapidarios y desastrosos. ¿No cree usted que merece esa misma respuesta del 2012 en este momento en el que se encuentra E-Salud? En este momento, ustedes mismos han observado de que una de las realidades de salud es que no se sabe con qué autoridades negociar, dialogar, porque cerramos los ojos, al día siguiente sucede que hay nuevas autoridades. Y esto, vuelvo a repetir, esto es un proceso deliberado. Cuando ven que las autoridades literalmente están haciendo agua, simplemente el gobierno, para salvar su pellejo, las cambia. Entonces, las actuales autoridades no tienen ni siquiera 2 meses de gestión. En esos 2 meses de gestión, nosotros recién hemos iniciado un diálogo con las autoridades porque, sinceramente, tenemos que decir, nosotros hemos sido opuestos a la designación de estas actuales autoridades. Hemos sido opuestos y habíamos decidido no dialogar. Esto que le estoy señalando no es solamente una posición del Sindicato Médico del Seguro Social, sino era una posición de 8 sindicatos nacionales. Hace 2 semanas nos hemos reunido con el gerente general y el gerente general está de acuerdo en iniciar mesas de diálogo sobre temas específicos. Uno de los temas fundamentales, y son cartas que le hemos hecho llegar a las autoridades, señor congresista, es precisamente el tema de la corrupción que tiene que ser atacada. No habiendo participaciones, vamos a dar por concluido el punto donde nos visitan los funcionarios de SINANSOP. Agradecemos la presencia del doctor Santiago Vinces Rentería, asimismo de la doctora René Urteaga Merino y del doctor Mariano Peche Hernández. Agradecemos su presencia, solicitamos siempre la colaboración. Vamos a hacer nosotros un trabajo que venimos haciendo, lamentablemente no con el apoyo al 100% del Congreso de la República, pero sí estamos haciendo un trabajo apoyado en los colegios profesionales, quienes vamos a generar una herramienta de gestión y nos va a ayudar mucho la información que ustedes tengan y que contribuyan a la mejora de la calidad en la atención del asegurado. Le dejo las últimas palabras, doctor. Sí, señor congresista Ceballos, realmente en nombre del sindicato agradecemos la invitación a esta mesa de trabajo. Estamos llanos y abiertos a contribuir en todos los temas que ustedes nos señalen. Efectivamente tenemos información que pudiéramos darle de muy buena mano. Y lo que sí quisiéramos, señor congresista, nuestro deseo mayor es que se mejore la gestión con gente proba y no con toda la gente que con indicios de corrupción realmente nos sigue gobernando el Seguro Social. Muchas gracias, estamos dispuestos a colaborar. Muchas gracias, doctor.